Bueno, entre muchos temas que tenemos en las tres gracias, yo no sé si usted, mi señora, mi señor, se ha dado cuenta por estos días que es como si recurrente el tema del aire que respiramos en Medellín. Uno no sabe si realmente el día está cerrado o es la polución, qué pasa si hacemos ejercicio, qué pasa con las infecciones respiratorias, tantas dudas, tantas inquietudes, pues qué mejor ser aclaradas por un especialista. Hoy nos acompaña un neumólogo, el doctor William Pulido, a quien le damos la bienvenida a esta hora en las tres gracias. Buenas doctor. tardes, muchas gracias. Qué bueno Encantado tenerlo de venir aquí. por acá. Y nosotros de Gracias. Por ahí recibir. dicen siempre, marzo, abril, octubre, noviembre. Son como los meses más Los picos. preocupantes de picos de contaminación en Medellín. ¿Es esto cierto? Empecemos por ahí. Digamos que es más relacionado con la época del mal tiempo, entonces abril aguas mil, entonces digamos que se relaciona un poquito más con ese problema. Y el problema de Medellín es que como está como en un Somos hueco, un valle. Exacto, en un valle, entonces toda la polución se acumula y no fluye, y eso pues obviamente nos pone a respirar literalmente hollín. Hablemos de la calidad del aire en la que estamos, digamos que conviviendo y respirando. A mí eso me justamente dolió. en este- Estamos respirando literalmente hollín. Eso Sí, me es que, impactó. claro, hablemos un poquito de esa calidad del aire porque es que es preocupante. O sea, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la mayoría de gente en este momento tiene enfermedades respiratorias, los pulmones están sufriendo, pero el tema de la calidad del aire influye en esto más que cualquier otra cosa, más que los cambios de temperatura. Es un desastre. Tenía de pronto como un dato para contarles, y es que la polución ambiental, el aire exterior que recibimos, la OMS calculó en el 2016 9 millones de muertos por mala calidad del aire. Dios mío. Solamente por eso. Entonces calculan que más o menos 1 de cada 9 muertos se relaciona por contaminación. Entonces digamos que no es jugando que este problema de la contaminación es obviamente un problema serio. ¿Cuáles son las restricciones entonces por esta época en donde se hablan entonces de las estaciones de medición en naranja, algunas en rojo, y entonces ya esto se le vuelve a uno paisaje, ¿cierto? O sea, como escuchar eso en la noticia, uno dice, ay, pues sí, pero igual tengo que salir a trabajar, o igual voy a hacer ejercicio. Lo que pasa es que antes de esto hay que mirar que hay un punto que se llama el índice de calidad del aire, y es cómo se mira o cómo se califica el aire que respiramos. Entonces, eso es por números, va de 0 a 300. Entonces, para decir que tenemos un aire adecuado, debe estar por debajo de 50. Si está entre 50 y 100, no es tan bueno, y por encima de 100 es definitivamente malo. Ahorita, ponle que más o menos la mitad de las estaciones de Medellín están por encima de 100. Entonces, no es prudente salir a hacer ejercicio porque estamos afectando nuestro cuerpo y no le estamos ayudando. O sea, el ejercicio es salud, no necesariamente. ¿Hay algunas medidas de protección frente a esto? Porque no es como no salgas, no respires, pues no respires, es imposible. Ajá. ¿Cómo poder de pronto protegernos un poco o cuidarnos un poco frente a estos picos de contaminación? Hay un punto, y es que entre todos tenemos que apoyar, ¿cierto? En la medida en que tenemos más vehículos circulando, en que la gente todavía sigue usando el fogón de leña, que todo el mundo dice delicioso el almuerzo en fogón de leña, eso genera contaminación ambiental y se acumula. Eso no es que el humito sale y ya se queda, y es lo que estamos respirando. Entonces, cada uno puede colaborar desde su punto de vista de casa. Si pueden salir varios en un solo carro, si pueden tomar transporte público, cuando el aire esté menos malo, tomar la bicicleta, correr, pues digamos que hay otras formas como de ayudar. Y el uso, por ejemplo, de tapabocas, como ve uno, hay veces en Oriente, que cada vez lo ve más acá, en China, en Japón y de todo, que se ponen los tapabocas, que se ponen como todas estas máscaras que se tapan. ¿Podría de alguna forma protegernos también? Pero solo si son de filtros mayores a N95. ¿Se acuerdan el del COVID? Sí, sí. Que era el especial. Sí, sí. Ese, y sobre todo cuando las medidas son de más de 150 de calidad del aire. Doctor, estas medidas ocurren solamente en la calle o incluso estando en tu casa puedes estar respirando esta calidad pésima del aire. No sé si pues dentro de casa también se afecta, un poquito menos que afuera, pero también se afecta. Si ustedes ven, por ejemplo, uno dice, bueno, si yo tengo todo limpio en mi casa, en un momentico en la tarde pasa y encuentra otra vez mugrecito. Eso lo estamos respirando. La contaminación ambiental está en suspensión. O sea, si tuviéramos los ojos de Superman, estaríamos viendo todo el mugre que estamos respirando y que nos está llegando hasta
hasta el cuerpo. Estamos hablando de adultos, pero hablemos de los niños, pues cierto, es un cuerpito más pequeño y obviamente estamos viendo una racha precisamente hasta en urgencias de afecciones respiratorias. ¿Cómo cuidar a nuestros hijos? ¿Cómo hacer o qué dinámicas debemos de tener? Primero hay un tema de conciencia en el tema del cuidado del medio ambiente, pero ¿qué deberíamos de hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? Hay un punto importante, es que cuando las autoridades nos digan que estamos en alerta naranja, que ya la situación, la calidad del aire es definitivamente mala, por encima de 150, los niños ojalá no deberían ir al colegio, no deberían hacer ejercicio, porque son dentro de las poblaciones más susceptibles. Entonces los sensibles son los menores de 5 años y los mayores de 50. ¿Y las enfermedades cardiovasculares? Entonces resulta que ya se ha relacionado picos de contaminación con aumento de infartos o con aumento de derrame cerebral. Entonces, no solamente se afecta al problema respiratorio, sino a la enfermedad cardiovascular también. Qué tristeza, porque son cosas que nosotros como seres humanos le hemos hecho a nuestra tierra y que lo seguimos haciendo de una manera totalmente inconsciente, porque a pesar de que esto sale todos los días en el noticiero y que estamos viendo cómo ustedes en las clínicas y en los hospitales hay veces están con una ocupación mayor de la que incluso pueden atender, igualito para nosotros es como si nos dijeran por aquí, nos saliera por allá. Exacto, es paisaje. Y muchos de los países no están en conciencia todavía de ser más exigentes con el control ambiental. Entonces, dicen que más o menos la mitad de los países de América no reportan calidad del aire. Eso estamos locos. Una pregunta, digamos que estamos hablando ya de enfermedades un poquito más complejas, como lo son lo que habíamos hablado de los derrames y las enfermedades cardiovasculares, pero ¿hay algunos signos o síntomas físicos que las personas deban tener en cuenta antes de llegar a estos sucesos que esperemos que no pasen? Como que digan, estoy respirando un aire tan malo que tengo que consultar si siento Pues mira, la manifestación más sencilla es la irritación en los ojos, las mucosas secas, que empeora la rinitis. Entonces hay personas que la conjuntivitis, la irritación, la resequedad de las mucosas, la tos persistente sin una causa lógica, puede ser simplemente contaminación ambiental. Y en particular los pacientes que nosotros vemos que son los respiratorios, son nuestros detectores número 1 de calidad del aire. Casi que antes de que salga en el noticiero que empeoró el aire, los pacientes están llegando. Estoy más mal, estoy más ahogado, tengo problemas. Entonces, es una cosa muy sencilla. Tengo una pregunta que es un poco científica, pero pues estoy tratando de entenderla. O sea, nosotros vivimos en un valle, o sea, esto es realmente donde nosotros vivimos. Lo que pasa es que la contaminación, o sea, el material particulado, pues es mucho más denso que el aire, por eso se mantiene, digamos, abajo. Y como no hay un aire que le permita recircular a ese aire que tenemos en el valle, se queda ahí. Exacto. Mi pregunta es, ¿quienes están más arriba sufren o van a tener más la contaminación de quienes están abajo? Lo digo es porque estoy hablando de quienes van viviendo de pronto en Envigado y están hacia arriba, Bello, o sea, más arriba. ¿Tienen probabilidades de estar más expuestos a la contaminación? No, sufre más la gente de abajo. O sea, el material como es finalmente materia, tiende a depositarse más hacia abajo. Sí. Entonces, es un poquito más claro el aire en la parte alta de la montaña que en la parte profunda del valle. Pero igual todos estamos sufriendo de eso. En el altiplano sí está mucho más más pero yo digo fácil porque la gente igual de Río Negro que sale, o sea, tienen un mejor aire que quienes están en Medellín. Sí, o sea, sí. las afueras hay que averiguar. De todas maneras, vamos a los pacientes y vamos a hacer como conciencia en aquellos que tienen enfermedades respiratorias de base, alergias, rinitis, asma. ¿Cuáles son esas primeras señales que deberían hacer que ellos acudieran a una consulta? Que ellos se dieran cuenta que lo que están sintiendo es producto de la contaminación. El detector muchas veces es que tienen dificultad respiratoria más fácil, con actividades que antes podían hacer normal y que ahora las vuelven a hacer y ya se sienten con dificultad respiratoria, que utilicen más frecuente el inhalador del rescate. Entonces son cosas que le dicen a uno, esto está empeorando
pronto pues puede consultar. Y estas enfermedades por contaminación, así como la del sol, son acumulativas, que has visto que el sol es acumulativo, el sol que yo tomé de chiquito es el que me hace daño de grande. ¿Pasa lo mismo con la Es que contaminación? ese es un daño continuo, o sea, porque estás respirando todo el tiempo contaminación. Entonces podría llevar a cáncer, por ejemplo, de pulmón y esto. Entonces, si tú miras del 100% de personas con cáncer de pulmón, el 50% son fumadores. Entonces uno dice, bueno, pues ahí está la relación directa. Pero la mitad de esos pacientes no tienen cigarrillo, pero tienen contaminación la mayoría. Entonces digamos que muchos de los cánceres de pulmón vienen es por contaminación ambiental. Y hay solución, o sea, no al cáncer, sino ante estos signos, ante sobre todo las personas que sufren mucho de alergia, si consultan a tiempo, ¿hay solución? Pues digamos que control. O sea, Ok. obviamente con medicamentos y con cosas se pueden estabilizar, pero mientras no tengamos como cultura colectiva un cambio de mejorar, pues tiendes a empeorar. Bueno, doctor, yo lo escucho y esto suena alarmante, ¿cierto? O sea, y preocupante porque muy seguramente quienes hoy nos están viendo y han escuchado el tema de las estaciones que están en naranja, que algunas en rojo, pues vuelvo y lo repito, termina siendo un paisaje. Pero entonces es la realidad lo que en este momento tenemos que vivir y es algo que no podemos cambiar de inmediatez. ¿Podemos cambiar a futuro? Sí, claro está. Y está en la responsabilidad en las manos de todos. Pero en esa inmediatez, entonces, hablando de todas estas afectaciones, pues sí deberíamos de salir con tapabocas con la recomendación que usted hace. Aún no, porque la mayoría de estaciones son naranja, ¿cierto? Entonces están todavía en un rango manejable. Sí. Pero si esto se sigue complicando y ya empiezan a hacer en rojo, en violeta, sí deberíamos utilizar tapabocas. En Medellín hemos llegado al violeta. No, violeta El violeta no, pero rojo sí. Rojo sí. Rojo sí en varias ocasiones. Sí, sí, sí. Y de hecho hemos tenido estaciones con Y rojo. de con hecho rojo. ahí tienen que haber ya Sí. pico y placa, tienen que está frenar el pico y todos placa ambiental. los vehículos que contaminan, sobre todo los de diésel. Son obviamente los que tienen que frenar, pero tienen que ser todos, es una cantidad de carros. Hemos visto como obviamente la mayor exposición es la que causa más problemas y por eso es el protegerse y cuidarse frente a cuando estoy de pronto en la intemperie con el ejercicio y con todo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que están de pronto resguardaditas por el edificio, pero en uno de los sectores en los que está con los picos altos haciendo ejercicio o teniendo sus actividades? No es buena idea. O sea, por eso es que nosotros como país no tenemos la cultura de prestar atención a las recomendaciones, ¿cierto? Entonces en otros países dicen tenga cuidado con la radiación ultravioleta, tenga cuidado con la contaminación, tenga cuidado con la humedad ambiental. En Brasil nos pasó que hay alertas por humedad ambiental. Entonces decían, la humedad está muy bajita, no haga ejercicio. Y los pacientes automáticamente se quedan quietos en casa y no salen. O sea Esto que está yo que tenía peligroso. planeado voy a hacer ejercicio. No, Ay, por mamita, en favor. Envigado no está tan alto. Pero entonces, si todos como sociedad, como comunidad, nos comprometemos a tener ciertos cambios como los que estabas mencionando al principio, de tener cuidado con el carro, ¿qué otras recomendaciones El estabas uso dando? del fogón de leña. Del fogón es de una leña. El cosa uso del fogón de leña, superfrecuente. obviamente eso puede reducir un poco, digamos que lo mal que está la calidad del aire. Sí, y las otras cosas, por ejemplo, es el diésel. Ustedes cuando ven en la calle un bus o un camión que cada vez que acelera sale un número pocotón de negro humo horrible. Dicen, no, es que es diésel, eso es problema. Ajá. Eso es Doc, problema. para finalizar, ya estamos escuchando la música. Yo ¿Hay también algún tengo tipo de una. hábitos saludables que podamos tener para ayudar a contrarrestar esta situación que hoy estamos viviendo? Usar el gas. usar el gas, compartir el carro, todo ese tipo de Pues cosas. transporte. con Sembrar el tema más de árboles, alimentación, no hay nada. no hay nada. Y con esta sí terminamos, Carito, pero es que esto también es importante. Hay dos poblaciones de riesgo grandísimo, los niños pequeñitos y los adultos mayores, mucho más cuando tienen algún antecedente. ¿En qué casos debería, sí porque sí, irme con ellos para urgencia? No, si tú ves que el paciente está... Es que es cada enfermedad la que se empeora. Ajá. O sea, no es que haya algo que sea directo de la contaminación ambiental. Es su propia enfermedad, se va complicando. Entonces, si tú ves que tu familiar se está empeorando de su situación basal, hay que llevarlo a urgencias. O sea, esto es un llamado para mi papá. Cuco, no más salir a trotar por ahora. Mi papá obviamente tiene problemas, o sea, tiene marcapasos y es feliz saliendo a trotar. O sea, en las Eso, mañanas ¿no? lo primero que hace. vigilen. Hay aplicaciones que miran la calidad del aire en tiempo real. Y uno mira y dice, están todas por debajo de 50, de 100.
puedo salir. Están por encima de 100, mejor no salga. Ok, ay, me parece maravilloso. Que me ha dicho, me voy a fijar cómo está Monterrey para poder ir al gimnasio aquí todos los días. Esa es de las zonas que Por más eso contaminación le estoy preguntando. igual Gracias, doctor. contaminación, Muchísimas sí. gracias por No, con acompañarnos. Qué bueno que estuvo hoy con A nosotros. revisar y que esto no nos convierta en un paisaje. Y aquí, obviamente, la responsabilidad no es a corto, es a largo plazo. ¿Qué estamos haciendo por el planeta? ¿Cómo ayudar? Al final de cuentas, este no solamente es el aire que respiramos nosotros, sino que respiran nuestros hijos. ¿Vale la pena cuidarlo? Por supuesto que Por sí. supuesto. Vamos a un corte. Me parece que acabo de ver un lindo pollito todo amarillito. Y amarillo, que no es lo Ay, mismo. no. El que amarillo